Bienvenidos hermanos al primer día de la semana, nuestro servicio de adoración a Dios. El día de hoy hablaremos acerca de que Cristo edificó una sola iglesia. ¿Sabía usted que desde la fundación del mundo, de acuerdo a su propósito eterno, planeó la venida de Cristo y el establecimiento de su iglesia? Efesios capítulo 3, abran sus Biblias a Efesios capítulo 3, versículos del 9 al 11. Y nos dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios, desde la fundación del mundo, hizo el propósito eterno, o sea, planeó la venida de Cristo y el establecimiento de su iglesia. Porque Dios consideró tan importante la iglesia, que inclusive envió a su propio Hijo a establecerla. Sabemos por medio de lo que la Biblia nos dice que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí mismo en el libro de los Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 y versículo 25, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No solamente la amó, sino que entregó su vida por esa iglesia. Libro de los Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20 y versículo 28, nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sabemos que Él fue mandado por Dios para venir a establecer la iglesia, porque ese era el propósito que tenía desde el principio. Se entregó a sí mismo y por lo tanto Dios lo exaltó a Cristo. Si regresamos al libro de los Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 y versículo 21 al 23. Leemos desde el 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios lo exaltó como una autoridad en aquella iglesia que Él estableció. Y vemos que si la iglesia tuvo tal importancia, tal trascendencia para Dios y para Cristo, pero le haré una pregunta: ¿qué importancia tiene para usted la iglesia que Dios edificó? ¿Qué tanta importancia le da usted a esa iglesia que Él edificó? Vemos en el libro de Mateo que se registra la promesa de Cristo de edificar su iglesia. Mateo capítulo 16 y versículo 18.
hablándole a Pedro, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se registra la promesa de Cristo de edificar su iglesia. Él dice: edificaré mi iglesia. Fueron palabras que fueron dichas a Pedro. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos que esa promesa fue hecha realidad. Esa promesa de establecer su iglesia. Libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 47. Y nos dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos que el Señor añadía a aquella iglesia que había establecido. La profecía divina y la historia secular afirman que la iglesia del Señor comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Cristo, en el año 33 de nuestra era. Esto lo corrobora el libro de los Hechos, capítulo 2. Y la iglesia de Cristo marca una gran diferencia con relación a otras iglesias creadas por los hombres. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta: la iglesia de Cristo es de origen divino, planeada por Dios desde el principio y edificada por Cristo. Su doctrina, su organización, su servicio y su fe tienen su origen en Dios y en su palabra. Y es en su iglesia donde Dios es glorificado a plenitud. Efesios capítulo 3 y versículo 21. Nos dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La honra y la gloria de Cristo está en su iglesia. Esta es la iglesia que Cristo edificó. Pero veamos el origen de algunas de las denominaciones o sectas. Sabemos bien que el apóstol Pablo nos advierte sobre una apostasía. Nos advierte que vendrá gente que pervertirá el evangelio. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo del 29 y 30. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras de sí a los discípulos. Nos advierte que después de su partida vendrán hombres que pervertirán el evangelio, que dirán cosas perversas para arrastrar con ellos a los mismos discípulos. Sabemos que el Espíritu Santo también nos lo advierte. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1.
Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y vemos que como resultado de esta apostasía y el abandono de la fe, hoy vemos diversas sectas y denominaciones. Vemos que éstas han abandonado el modelo bíblico, cambiando la doctrina, cambiando la adoración, la organización y cambiando el plan trazado por Dios para recibir el beneficio de la salvación. Jesucristo advirtió que hacemos vana toda adoración a Dios cuando nos sometemos a doctrinas humanas. Pero veamos lo que dice Mateo capítulo 15 y versículo 9. Mateo capítulo 15 y versículo 9. Jesús hablando aquí dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si no honramos y gloriamos a Dios en su iglesia establecida, nuestro trabajo es en vano. Pues así dice, en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Pero como resultado de esta apostasía que se nos fue advertida, surgieron algunos grupos religiosos. Veamos. En el año 606, en Roma, Bonifacio III fundó la Iglesia Católica. En el año 1530, en Alemania, Martín Lutero fundó la Iglesia Luterana. En Suiza, en el año 1536, Juan Calvino formó el grupo de los presbiterianos. En Holanda, en el año 1606, Juan Smith fundó la Iglesia Bautista. En Inglaterra, en 1739, Juan Wesley fundó la Iglesia Metodista. Y en los Estados Unidos, en 1830, José Smith formó el grupo de los mormones. En los Estados Unidos, en 1844, William Miller formó el grupo de los adventistas del séptimo día. Y el mismo año, 1844, en los Estados Unidos, Charles Russell formó el grupo de los testigos de Jehová. Los grupos evangélicos comenzaron en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, desde 1880 y se han establecido numerosos grupos pentecostales, entre ellos algunos la Asamblea de Dios, que fueron organizadas en el estado de Arkansas en el año de 1914. Pero notemos algo. Todos estos grupos o denominaciones tienen un fundador humano, tienen una jerarquía o un cuerpo directivo y tienen reglas de fe creadas por ellos mismos. Así como nos dice en Mateo 15:9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Todos estos grupos tienen un fundador humano y han puesto sus propias reglas, han puesto sus propias doctrinas y sus propios mandamientos.
vemos que el tiempo ha hecho olvidar el significado original de muchas palabras. Y esto es lo que ha pasado con la palabra iglesia. Para algunas personas, iglesia significa un edificio grande e imponente. Eso es lo que es iglesia para algunos. Para otros es un sinónimo de secta o de denominación religiosa. El día de hoy es muy común ver una actitud de indiferencia y menosprecio hacia la iglesia. Y muchos totalmente confundidos gritan y dicen: ¡viva el cristianismo! Y fuera con toda idea de iglesia. Piensan que pueden ser cristianos sin pertenecer a la iglesia que Cristo edificó. Todo esto es por desconocer la palabra de Dios, por no saber lo que la Biblia dice. Y en el lugar de iglesia, o más bien en el lugar que la iglesia tiene en el plan de Dios, muchos piensan que una cosa es ser salvo y otra cosa es ser miembro de la iglesia. Pero la Biblia dice algo distinto. Veamos Hechos capítulo 2, versículo 47. Libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 47. La Biblia nos dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El versículo 41 del mismo Hechos capítulo 2 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos a través del bautismo, a través de la obediencia. También consideran algunos toda denominación como aceptable por Dios. En otras palabras, dicen: hay muchos caminos para ir al cielo. Pero Cristo nos advierte una cosa muy clara. Vamos al libro de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15 y versículo 13. El Señor Jesús, hablando en este lugar aquí, nos dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Si la iglesia no la fundó Cristo, será desarraigada. Sabemos que en el libro de Salmos nos dice que aquel que edifica, si no edifica con Jehová, trabaja en vano. Pero veámoslo, Salmos capítulo 127. Salmos 127, versículo 1. Nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo aquel que trabaja sin Dios, en vano trabaja. ¿Puede usted llegar a ser miembro de la iglesia que Cristo edificó? Ser miembro de la iglesia de Cristo es una bendición.
Una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Pero tanto el salvarle como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace. Algo que Dios hace cuando usted oye el Evangelio, cree en este mensaje, se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe en el Señor, bautizándose para el perdón de sus pecados. Hechos 2:37 Libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 37. La respuesta que le dieron a Pedro. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Capítulo 17 de los Hechos, versículo 30. Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora nos manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Romanos capítulo 10 y versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Regresamos al libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 38. Donde nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oír el Evangelio, creer en el mensaje, arrepentirte de tus pecados y confesar tu fe en el Señor, bautizándote para el perdón de tus pecados. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor y no de nosotros. ¿Tiene preguntas sobre este tema bíblico o algún otro? ¿Quiere estudiar más de la Biblia? Tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. Contáctese con nosotros al teléfono área code 219, teléfono 228-1923. Repito, área 219-228-1923. Y solicite un estudio bíblico por correspondencia. O visítenos en nuestro local de reunión, Iglesia de Cristo, 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Los domingos a las 3 de la tarde para el servicio y los jueves a las 7 de la noche para el estudio bíblico. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga.